Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy comparto contigo un truco para alargar mangas. Quédate conmigo hasta el final. En el vídeo de hoy te enseño cómo alargar las mangas, añadiendo una pieza de tela de una forma súper fácil. Vas a encontrar más detalles sobre este proyecto en la cajita de información y también en la pantalla final de este vídeo te voy a dejar una lista completa de todos los vídeos que tenemos con trucos y técnicas de costura. Creo que te van a gustar. Vamos ya, manos a la tela. Para mostrarte esta técnica he cortado una manga y vamos a alargarla unos 4 centímetros. La pieza que vamos a añadir la he cortado en una tela distinta para que se vea mejor y ambas son telas planas, pero también vamos a ver cómo hacerlo en telas de punto. Ahora, al principio de curso, es muy normal que a los peques las sudaderas les queden cortas de mangas, entonces vamos a añadir también aquí una pieza en tela de punto, esta por ejemplo, para que veas cómo se hace dependiendo de los tipos de tejido, si es una tela plana o una tela de punto. Empezamos por esta manga que vamos a girar del revés. La tengo aquí cosida sin rematar los márgenes de costura porque es solo de prueba. Quitaríamos el dobladillo que tenemos aquí y mediríamos. Aquí tenemos 12 centímetros, que en total serán 24 el contorno completo, más 2 centímetros de margen de costura. Debemos cortar una pieza que tenga 26 centímetros. Esto es el contorno de esta parte más 2 centímetros de margen de costura. Necesito alargar esta manga 4 centímetros, así que corto una pieza que mida 4 más 4 más 2 centímetros de margen de costura. Si necesitas crecer la manga más de 4 centímetros, te aconsejaría que esta pieza, en vez de cortarla rectangular, la cortaras de acuerdo a la inclinación de la manga. Tomamos la pieza que vamos a añadir, la colocamos derecho con derecho y marcamos sobre ella una serie de puntos. Marcamos el centro y determinamos el tamaño de la abertura que queremos. Vamos a hacer que la abertura tenga 3 centímetros, así que a cada lado del centro marcamos esos 3 centímetros sobre la tela. Vamos a ir a la máquina y cosemos hasta esta primera señal y hasta esta otra, dejando sin coser estos 6 centímetros centrales. Ya hemos cosido aquí y aquí. Y ahora tomamos la señal que habíamos hecho justo en el centro de la pieza y separamos las dos capas de esta manera. Y ahora vamos a la máquina y cosemos por aquí y por aquí. Llegamos justo hasta este pespunte. Ya lo tenemos aquí cosido y ahora lo giramos del derecho. Fíjate bien que las costuras queden abiertas. Lo planchamos bien y lo cosemos a la manga. Una vez hemos girado del derecho, tenemos también la manga del derecho y tengo marcado el centro de la manga. Es el punto opuesto a la costura. Introducimos esta nueva pieza por la manga y hacemos que coincida la marca del centro de la manga con la costura que hemos hecho en la pieza. Colocamos ahí un primer alfiler y luego vamos colocando alfileres todo alrededor. Ahora vamos a la máquina y cosemos por aquí. He girado la manga del revés y estoy cosiendo con un margen de costura de 1 centímetro. Una vez hemos unido ambas piezas, pasamos una puntada de zigzag, de sobrehilado o de remallado por este nuevo margen de costura para que la prenda nos quede bien acabada en su interior. Así es como nos quedaría por el interior, rematado con esa puntada de zigzag, y ahora no tenemos más que girarlo del derecho y planchar. Como ves, la abertura nos queda en la parte frontal del brazo y aquí tendríamos esos 4 centímetros que necesitábamos para alargar la manga. Vamos a ver ahora cómo hacerlo en tela de punto.
Para alargar la manga de esta sudadera lo que voy a hacer es quitarle el puño que ya tiene y hacerle un añadido en una tela de punto distinta. Este puño no lo tiramos porque nos puede servir para hacer otra sudadera, pero por el momento lo voy a quitar de aquí haciendo una pequeña abertura en la tela y cortándola. A la sudadera podríamos añadir tela plana o bien tela de punto, que es lo que voy a hacer en este caso. Igual que hemos hecho antes, medimos aquí. Incluyendo el margen de costura tenemos aquí 16 centímetros y medio. El doble de esta cantidad serían 33 centímetros. Así que vamos a cortar en esta tela de punto una pieza de 33 centímetros de largo. Y el ancho de la pieza dependerá de lo que quieras darle a tu manga. Yo voy a añadirle unos 7 centímetros de largo, con lo cual tendré que cortar una pieza que mida 7 más 7, 14, más 2 centímetros de margen de costura. Con la pieza de tela cortada hacemos igual que antes, la doblamos derecho con derecho y marcamos el centro de esta parte. A ambos lados del centro voy a marcar 4 centímetros. Cosemos por aquí y por aquí. Al ser un tejido de punto voy a coser con una aguja de punta de bola. Puedes ver más trucos para coser punto en el enlace que te dejo en la cajita de información. Ya hemos cosido por aquí y ahora separamos la parte central, igual que hemos hecho antes, de esta forma. El proceso es el mismo, tan solo lo repito en tela de punto para que veas que también nos puede quedar perfecto. En la máquina ahora cosemos por aquí y por aquí, solo hasta la señal que tenemos hecha en la tela. Ya lo tenemos aquí cosido y ahora lo giramos del derecho. Fíjate bien que aquí las costuras queden abiertas. Marcamos el lado opuesto de la abertura. Y en la manga marcamos el centro de la manga, el punto opuesto a la costura. Igual que hemos hecho en el otro ejemplo, metemos la pieza por la manga haciendo coincidir esas dos marcas. Colocamos algunos alfileres más y cosemos todo alrededor. Fíjate bien que estén alineadas las tres capas de tela, las capas del puño y de la manga. En la máquina cosemos con una puntada recta de 3 milímetros y seguimos utilizando la aguja de punta de bola. Después de coser pasamos una puntada de sobrehilado, de zigzag o bien remallamos este nuevo margen de costura. Y así es como nos quedaría esta manga. Puedes jugar con distintas telas de distintos colores. Si quieres avivar un poquito las rayas, por ejemplo, nos hubiera venido muy bien un tono rojo o quizá fucsia. Pero bueno, para que veas cómo queda y para que tengas en mente esta idea, no solo para alargar mangas, sino también si quieres cambiar el bajo de una sudadera, por ejemplo, para que no te quede ceñido y te quede más holgada esta zona, puedes utilizar la misma técnica. Esta es la forma más sencilla y rápida que conozco para alargar mangas. Espero que te haya gustado. Si es así, déjanos debajo un comentario. Te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales con el nombre @menudonumerito. Te invito en este momento a que te suscribas a este canal. Subimos nuevos vídeos cada semana. Nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí.